continuando con la serie de vídeos cortos, comenzando con, hoy vamos a hablar de Raspberry Pi. En este caso no hace falta hablar de la 4, podemos hablar de cualquiera, ya que este tutorial funcionaría en cualquier Raspberry. Voy a mostrar diferentes opciones y cómo configurarla desde cero. Más adelante podemos hacer varios vídeos de cómo utilizarla en diferentes proyectos, domótica, control de riego automático, conexiones a internet y detectar cuando hay congestión, informarnos con una luz, por ejemplo, una luz roja que indique cuando hay congestión en la red. Infinidad de cosas se pueden hacer. Con un consumo de solo 20 vatios tenemos un ordenador completo que puede funcionar en cualquier entorno. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Download, ir a raspberrypi.org, que es la web oficial. Hay diferentes web y accesos a diferentes versiones, pero yo prefiero siempre trabajar con la oficial. Vamos a Download. En Download tenemos primero lo que nos muestra es una herramienta para poder guardar la imagen a la micro SD. ¿Por qué? Ya sea micro SD o SD, depende de la versión que tengamos de Raspberry. ¿Por qué? Porque normalmente se hacía en forma de comando y a veces no booteaba correctamente, entonces de Raspberry dijeron vamos a hacer una herramienta que utilice para cualquier sistema. Acá dice Ubuntu, pero sirve para cualquier Linux. Entonces cuando te descargas la herramienta, esta herramienta hace todo el trabajo sin necesidad de que toquemos consola ni nada por el estilo, que no haya ninguna modificación y la imagen creada funciona perfectamente. Podríamos descargar las imágenes desde aquí, pero lo que vamos a hacer es trabajar directamente desde la herramienta. Cuando descargamos la herramienta, aquí la tenemos. Cuando descargamos la herramienta, lo primero que aparece es seleccione el sistema operativo. Podríamos elegir el default. El default tiene escritorio, un entorno de escritorio. Si no vamos a trabajar con escritorios, esto va a ser una Raspberry de proyectos, lo mejor es que no tenga el escritorio, porque el escritorio consume recursos y consume espacio en disco. Cada uno es libre de utilizarla para lo que quiera. Puede ser un entorno de escritorio tranquilamente, un ordenador funcional, pero funciona a las mil maravillas. En principio vamos a utilizar otra versión. Aquí tenemos diferentes versiones, tanto como servidor de Ubuntu, como LibreELEC, que esto es una herramienta que trae, es una versión que trae Kobie, que es un media center que reproduce diferentes sistemas de compresión de vídeo. Entonces podemos convertir cualquier televisor antiguo en un Smart TV sin problema. Lo que vamos a hacer es directamente irnos a la versión. Aquí tenemos otros, entramos en otros y podemos elegir nosotros si con escritorio o sin escritorio. Y tenemos una versión full. Full significa que trae todos los controladores, todo descargado. Fíjense en el tamaño, tiene 2.5 GB. Si vemos la recomendable, tiene 1.1, que es solamente lo que trae es el desktop, nada más. Pero esta otra trae completamente todo. En este caso vamos a descargar esta. Seleccionamos nuestra tarjeta micro SD y la escribimos. Ahora vamos a dar un detalle. Esto mientras se escribe, vamos a explicar un detalle. Aquí pongo unas imágenes. La voy a ampliar para que si la quieren capturar, quieren hacer un print screen o lo que sea, son muy útiles. Luego explicaremos para qué sirve, pero básicamente son las entradas y salidas que tiene cada una de las versiones de Raspberry que tenemos actualmente. Y también esta otra que representa un poquito más de forma didáctica cómo estarían los pines y cuáles serían el voltaje de 3,5, de 3.3 y de 5 volts, para que lo tengamos en cuenta. Aquí podemos ver un zoom en donde nos explica cuál es el procesador y cuál es el controlador de las entradas de los puertos USB y Ethernet. Aquí tenemos el conector de cámara y el de display. Continuaremos. Después hay muchas versiones de Raspberry que vamos a ir conociendo en el futuro, que son compatibles con un Raspberry, pero ya lo veremos más adelante. Continúo, esperamos a que se grabe
Ahí he preparado un poquito más el entorno, acomodado un poquito las cosas como para que puedan observar en tiempo real qué está sucediendo. Cuando se crea la imagen, esto ya lo podemos cerrar, se guarda la imagen en la tarjeta SD. Cuando desconectamos y volvemos a conectar la micro SD con su lector y demás en el ordenador, vamos a ver este dispositivo USB llamado boot. Dentro tenemos toda la preconfiguración que tiene este Raspberry. Hay dos formas de configurarlo y dejarlo funcionando. Una es la que vamos a hacer ahora y la otra es a través de comando. Cuando estemos dentro de la consola, pero para eso vamos a necesitar un teclado conectado a la Raspberry y una pantalla. En este formato no lo necesitamos. Lo único que tenemos que hacer aquí es crear un nuevo archivo, en realidad dos archivos, uno para habilitar el SSH y otro para habilitar el Wi-Fi. Por ejemplo, tenemos una consola, vamos a abrir una consola nueva, a ver si la arrastro hasta aquí. Tenemos esta consola, esta mayúscula. Consola, si vemos, por ejemplo, vamos al barra y vemos nuestros volúmenes, porque estoy en Mac, pero se puede hacer tranquilamente en Windows, en Linux, lo que sea. Tenemos el volumen nuevo que se ha conectado, el boot. Ingresamos al boot y aquí estamos en el mismo sitio que estamos mirando acá en el explorador de archivos. Pues lo único que tenemos que hacer aquí es crear un archivo que se llame SSH. Por ejemplo, podemos hacer un BSSH o un touch SSH sin grabar nada. Damos guardar y salir y ya tenemos un archivo llamado SSH vacío. Es lo único que necesitamos para que se habilite el SSH. Estamos indicando que queremos que el SSH esté enable. Si esto lo quieren hacer desde Windows, se puede hacer, por ejemplo, con un type null. Type null hace SSH. ¿Qué es lo que hace? SSH. Ahí. Llena de null, de nada, un archivo SSH. Bueno, también como he dicho, se puede hacer un touch SSH y esto también crea un archivo nuevo con 0 byte, sin nada dentro. Son varias opciones de hacerlo. Después, todo esto estamos explicando por qué, porque se ha migrado. Ahora la nueva versión de Raspberry se tiene que configurar de esta forma o del entorno gráfico que vamos a ver luego. En principio, vamos a crear ahora un archivo, por ejemplo no, tiene que ser WPA supplicant. .conf, que es el archivo que necesitamos para la configuración. Y si Raspberry ve este archivo ya precreado, lo utiliza. Dentro le tendremos que poner country, en este caso vamos a poner español, todos los parámetros que necesita la interfaz para levantar. Todo esto es predeterminado y es necesario, pero no hace falta que sepamos para qué es cada cosa, pero todo tiene que ver con la aplicación web WPA Supplicant, que necesita indicarse el grupo de usuarios y device. Net device y update config igual 1. Y ahora ponemos el network, que va a ser igual al SSID. En este caso, mi SSID se llama Wally Laboratorio. Y su clave PSK igual clave laboratorio. Solo grabándolo ya quedaría WPA. Ahí está, perfecto. Perfecto. Y ahora lo único que nos queda es reiniciar. Vamos a
Pulsar, en este caso podemos expulsar por comando o podemos expulsarla que también la llave USB. Y lo vamos a ir a conectar a nuestra Raspberry. Aquí, como pueden ver, tengo la Raspberry. Esto es todo en tiempo real. Tenemos un disipador muy recomendable, es muy económico y la verdad que ayuda un montón a refrigerarla. Conector de display, conector de webcam, auriculares, tenemos el HDMI, la fuente de poder y los USB y el Ethernet, todo controlado por el mismo chip. Este chip por eso no lleva disipador, si lo quieren poner lo ponen, pero realmente no calienta para nada. Y acá tenemos todas las entradas, los pines de entrada y salida. Que he dejado, a propósito, he dejado acá los gráficos, para quien lo quiera puede hacer una captura de pantalla y tener los gráficos dependiendo de la versión de nuestro Raspberry, pero en principio con esto es suficiente. Hacemos una impresión de pantalla y tenemos todos los pines de entrada y salida y voltajes que necesitamos. Ahora vamos a conectar la tarjeta micro SD, verificando que entre correctamente y se ajuste bien, porque va a ser, tiene que hacer muy buen contacto para que arranque correctamente, si no directamente no arranca y no nos indica nada. Aquí vemos la luz roja que inicia y la luz verde. Vamos a quitar esta luz. Y ahora veremos en pantalla cuando empieza a arrancar. Tarda unos segundos. Vamos a poner una mensaje en medio para que se vea también el pincho Wi-Fi. Porque esta es una versión previa, no tiene Wi-Fi. Ahí está booteando. Lo primero que hace es expandir. Bueno, aquí poco se ve. Expandir el sistema de ficheros para que ocupe todo el espacio. Cuando nosotros creamos la imagen se copia tal cual es la imagen ocupa 2 GB, se instala y se crea una imagen de 2 GB en el disco, en el micro SD, pero si tenemos un micro SD de 16 GB lo estamos desaprovechando, entonces lo primero que hace de forma automática es expandirlo. Una vez que arranca se da cuenta del tamaño de la micro SD y expande todo el sistema operativo. Eso antes lo teníamos que hacer a mano. Desde la última versión esto ya se hace de forma automática. Esperamos que arranque. Como tenemos el cable de red conectado, nos va a asignar una IP. Y si tenemos suerte se va a conectar al Wi-Fi. Y obviamente habilitará el SSH también. Vamos a esperar un momento. Ahí asignó una IP. Ahí podemos ver la IP que nos asignó. Y terminó de arrancar. En este caso vamos a verificar si podemos hacer un SSH. Aquí estoy en la consola. Vamos a intentar hacer un SSH. Veremos en pantalla, cuando tenemos un monitor conectado, en pantalla siempre aparecen los logs. Ahí habilitó el SSH, porque encontró el archivo SSH en el root. Vamos a hacer un SSH pi arroba la IP. Siempre es recomendable tener un monitor, porque si no la IP no nos enteramos. Podríamos verlo también en el router, qué IP asignado, según el nombre y demás, pero siempre es recomendable poner un monitor. Más que nada nos va informando de qué es lo que va pasando, qué es lo que va haciendo, qué servicios se están iniciando. Arrancamos el SSH, bueno, en este caso vamos a eliminar el host, porque como yo ya he hecho pruebas con este, si esto le ocurre, lo único que hay que hacer es entrar y eliminar la línea 17. Y ahora sí, podemos hacer el SSH. Vamos a decir que quiere guardar la firma, ¿sí? Y la clave es Raspberry. Muy bien, estamos dentro. El SSH se habilitó, perfecto. Ahora lo que podemos hacer es ver si tenemos configurada la interfaz Ethernet y la Wi-Fi. Como vemos acá se asignó, bueno, la Ethernet ya la asignó antes.
y ahora el wifi se conectó. Podríamos hacer un ifconfig VLAN para ver los detalles, paquetes transmitidos y demás. Y, por ejemplo, podemos hacer un ping a google.es. Perfecto. Bueno, esto es lo básico que tenemos que hacer para dar vida a nuestra Raspberry, cualquiera de ellas, ya que este procedimiento funciona para todas. También podríamos explicar de forma muy rápida cómo se configura. Si no lo hacen de la manera que he mostrado, creando los archivos a mano, lo que podremos hacer también es crear, una vez que entramos, esto obviamente hay que hacerlo con la consola, o sea, hay que tener una pantalla, que lo podremos hacer aquí. Me muevo un poquito y lo cambiamos. Por ejemplo, aquí estoy con la pantalla, con el teclado, entonces pongo un pi, el usuario pi y la clave que hemos modificado ya. Entraremos aquí la primera vez que arranca, o sea, si no hemos modificado los archivos, va a arrancar sin wifi y sin SSH. Lo primero que tenemos que hacer es configurarlo. La otra forma es hacer un raspi con menos config. Necesito tener privilegio de root y cambiar el teclado en cuanto pueda. De esta forma porque la pantalla se ve un poco distorsionada por la calidad de la imagen de la webcam, y como aquí tenemos exactamente lo mismo, creo que la mejor forma de verlo es así. Una vez que nos conectamos en la Raspberry, con privilegios de root, escribiendo sudo, podemos ejecutar raspberry config y aparece nuestra interfaz de configuración. Básicamente esto está hecho para ayudarnos a que no tengamos que escribir código, modificar archivos o cambiar configuraciones en formato texto y podamos tener un error, hacer un espacio, poner comillas donde no van y demás. Todo esto se puede hacer por consola, sin problema, sin utilizar esta herramienta. Pero esta herramienta ayuda bastante. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración del cambio del password del usuario. Obviamente con un comando simple passwd podemos cambiar el password del usuario. Pues aquí lo da como una herramienta. Son opciones gráficas para ayudarnos a configurar la Raspberry. Aquí tenemos las opciones de red, en donde tenemos el hotname. Podemos ponerle un nombre a esta Raspberry para que sea reconocida en la red y los demás dispositivos la vean con este nombre. Configuración de wireless, del Wi-Fi. La cuestión es que como esta no es una Raspberry 4, no funcionaría la configuración de wireless. Entonces tendríamos que hacerlo a mano sí o sí. Interfaces, el nombre de las interfaces se puede modificar y que tenga un nombre que nosotros queramos. Y si tenemos una configuración de red de proxy, en este caso no. Tenemos las opciones de arranque en formato desktop, que es el entorno gráfico, o CLI, que es el formato texto, que es lo que estamos viendo ahora. Que esperemos a que la interfaz de red tenga link antes de arrancar y poder modificar, encender o apagar o cambiar la imagen de buteo que tenemos cuando arrancamos el Raspberry. Localization, en donde podemos cambiar el formato del teclado, la hora, el dónde estamos ubicados y los locales para que la configuración de currency y demás sea la correcta. También tenemos el country. Acá, como vimos antes, podíamos hacerlo por consola, por comando vía la modificación del archivo WPA supplicant, pero aquí lo hace de forma automática. Obviamente esto si tenemos el último Raspberry o si la Raspberry tiene Wi-Fi incluida. Luego tenemos Interfacing Option, que es donde entramos antes para configurar el SSH. Por defecto todo está deshabilitado, o sea, si queremos conectar una cámara en el zócalo que hemos visto de cámara, tenemos que habilitarla aquí. ¿Por qué? Porque no cargaría los controladores del kernel para poder utilizar esa cámara. Lo mismo pasó con el SSH que ya hemos visto. VNC, esto instala y crea un cliente de VNC. ¿Qué es el VNC? Es un Remote Desktop. Podríamos, si acá tenemos un entorno de escritorio, podríamos transmitirlo hacia otro ordenador. De esta forma, si habilitamos esto se convierte en un cliente esperando a recibir petición. Bueno, a un server en realidad,
para publicar su entorno gráfico, que el cliente lo llama. Para eso igual, después se configuran una seguridad, se utiliza el usuario y la clave de PI y demás. Después tenemos módulos de kernel para utilizar los pines. Los pines se pueden configurar como queramos, con diferentes tipos de comunicación. Tenemos comunicación SPI, I2C, Serial y OneWire. OneWire es un protocolo muy antiguo, pero todavía se sigue utilizando para poner, por ejemplo, sensores de temperatura. Podríamos poner sensores de temperatura y leer el protocolo a través de la Raspberry, conectado a uno de estos pins que tenemos aquí al lado. Después tenemos el Remote GPIO, que lo que permite es que nuestros GPIOs, aquí nuestras puertos de entrada y salida, puedan ser controlados desde fuera, de forma remota. También tenemos el overclock, que es una forma de aumentarle la velocidad. Obviamente se aumenta el consumo y se aumenta la temperatura. Si no tenemos disipadores, no es recomendable. Lo mismo, por lo que ganamos, creo que no hace falta, no se recomienda hacer un overclock, sino estamos subiendo en 300 MHz y esos 300 MHz realmente nos va a servir de algo. Y vamos a reducir la vida útil de nuestra Raspberry. Luego tenemos las opciones avanzadas, que era lo que en su momento teníamos que hacer a mano cada vez que entrábamos. Por ejemplo, expandir el sistema de ficheros. Es lo que mencioné antes, cuando se crea la imagen, se crea del tamaño que se descarga la imagen, 2 GB, 1 GB, lo que sea. Y el resto de la tarjeta SD queda desaprovechada, porque se hace una imagen exacta. Cuando entrábamos, lo primero que teníamos que hacer era expandir nosotros a mano, ahora lo hace automáticamente el sistema. Overscan es para si tenemos un monitor antiguo que no corresponde a la distribución del desktop y quedan franjas negras en los costados, el overscan se puede configurar para que se expanda ese escritorio. Memory split, lo que vamos a hacer aquí es decirle cuánta memoria le vamos a dar a la GPU y cuánta a la CPU. En este caso, como va a ser una consola siempre, con la mínima funciona más que bien. Si vamos a usar juegos o queremos ver vídeos y demás, tendríamos que subir esto al tope, a 256. Volvemos a Advanced. Tenemos audio. Podemos decirle que fuerce para la salida de audio al HDMI o al jack de 3,5 que tiene el conector de audio. Si esto vamos a conectar a un televisor para hacer media center, lo mejor es forzarlo al HDMI. La resolución de la pantalla, screen blanking, que básicamente es que aunque estemos en consola, si dejamos de usar el Raspberry, automáticamente la pantalla se pone negro. Es como un salvapantalla. Lo mejor si vamos a usar consola es deshabilitar esto. Después tenemos el pixel doubling, que básicamente aumenta el tamaño del píxel, porque si usamos una pantalla pequeña, como será el caso de luego las pruebas que vamos a hacer con una pantalla para Raspberry, que es una pantalla de 4 pulgadas, entonces necesitamos que las cosas se vean mucho más grandes, y esto amplía todo. Driver GL, podemos instalar una versión especial para Raspberry de un driver GL para gráficos rápidos, así videojuegos y demás que queramos utilizar. El Composition Manager es una forma de teclado en pantalla, activa una opción de traslúcido para que cuando se aparezca un teclado en pantalla se ponga de forma traslúcida y permitir utilizar el teclado en pantalla de una forma más práctica. Podemos seleccionarlo si tenemos una Raspberry Pi 4. Podemos seleccionar qué salida de vídeo, porque como tenemos varias posibilidades, podemos seleccionar la salida de vídeo. Y el Overlay File System lo que significa es que crea una copia del momento. Yo creo un web server con mi Raspberry y yo quiero que ese web server no se modifique nunca, aunque se reinicie, aunque la gente entre y modifique cosas. Cuando yo reinicio la Raspberry vuelve a tener la misma configuración, el mismo sistema. Lo mismo que pasa en un router Wi-Fi de casa. Si tenemos algún problema, el soporte técnico del router Wi-Fi nos va a decir presione tal botón y reinícielo y queda de formato fábrica. Esto es lo que sería el Overlay File System. Crea una parte de la configuración de la Raspberry que queda siempre de fábrica y eso no se modifica. Entonces, una vez que nosotros modificamos y creamos un web server, por ejemplo,
Activamos esta opción y se convierte en solamente lectura. Cualquiera puede venir e intentar modificar, pero no va a modificar nunca la base, el overlay file system. Luego tenemos la opción de actualizar la aplicación y nada más. Podemos salir. Si hacemos un sudo b para editar el archivo, actualmente ya lo tenemos modificado porque lo hemos creado en el paso anterior en formato de texto. Por defecto estas dos líneas vienen, ya el sistema las crea. Deberíamos crear esta línea y nuestra configuración del SSID para que esto funcione. Y una vez que hemos creado esto y reiniciamos la Raspberry, funcionaría correctamente. Vale, perfecto, ya estamos. Podemos ver con HTOP, ya viene preinstalado, podemos ver el consumo y los procesos y vemos que todo funciona correctamente. Creo que esto es lo básico para empezar a toquetear las Raspberry. Luego crearemos otro vídeo en donde explicaremos en detalles otras partes, cómo configurarlo, cómo utilizar los GPIOs, las interfaces de entrada y salida. Podemos conectar el display, el mini display touch que se puede comprar y adaptar y vemos cómo funciona y no sé, podemos hacer infinidad de cosas. De a poquito vamos a ir investigando cómo funciona y de qué forma lo podemos programar. Vale, gracias, hasta luego.